gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros y en la emisión de hoy nuestros invitados analizarán tres temas de relevancia internacional. El primero de ellos tiene que ver con la crisis que se registra todavía en Ecuador, crisis en materia de seguridad. También el tema de Javier Milei en la Argentina. ¿Qué está haciendo Javier Milei? Y finalmente nos iremos hasta el conflicto en la zona de la Franja de Gaza. Para ello hemos invitado al doctor Jaime Antonio Preciado Coronado. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y el doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, bienvenido, como siempre, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Toño, un gusto estar nuevamente aquí contigo. Y bueno, recientemente en Ecuador, como usted seguramente se ha enterado a través de los medios, se ha registrado una ola de violencia que se recrudeció, según comentan especialistas, tras la fuga de dos criminales que presuntamente operan para cárteles mexicanos de la droga, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero esto en Ecuador es una constante desde hace años y ocurre en el ámbito político, en las protestas sociales y con especial virulencia en el tema de la seguridad. Por eso, el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa para endurecer el combate contra el crimen organizado no representa de por sí una situación tan extraordinaria. De hecho, su antecesor, Guillermo Lasso, aplicó la misma medida 20 veces en apenas 2 años y medio. Y bueno, la situación de violencia sigue todavía en Ecuador. ¿Qué está pasando en Ecuador, doctor Jaime Antonio Preciado? Me parece que hay que tomar en cuenta varios factores y yo empezaría por los antecedentes. Ecuador fue protagonista de uno de los estallidos sociales más significativos en América Latina en 2019. Y esto se refería a que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial siguen con sus políticas de ajuste y austeridad, y eso significó para el pueblo ecuatoriano una reducción muy fuerte en sus ingresos por la subida incontrolada de los precios en la gasolina y el gas. Y eso pues generó una revuelta social que llevó a reconsiderar esos aspectos y a obligar al Estado a que mantuviera ciertos subsidios. La segunda cuestión que hay que tomar en cuenta es que Ecuador, después del gobierno de Rafael Correa, tuvo una persona que se suponía era cercana a él y sin embargo resultó tener un programa absolutamente contrastado, diferente, y se entra en contradicción al grado de que en 2005 termina el gobierno de Rafael Correa con una tasa de homicidios aproximadamente del 5 personas por cada 100,000 habitantes, y esta tasa en la actualidad está multiplicada por 9 veces, es 45 personas por cada 100,000 habitantes. Lo cual quiere decir pues que hay una problemática social endemoniada en ese país y que las medidas, como bien lo señalabas en la introducción, no bastan con los estados de sitio. Una tercera cuestión es las medidas que se están decretando, porque se está apelando a una guerra. Esto trae a colación el discurso de la guerra de Calderón acá en México, y en el que sí es cierto que los grupos narcotraficantes son violentos y que se necesita confrontarlos militarmente, pero esto a lo que llevó al gobierno de Noboa es a apelar a calificarlos como terroristas, lo cual pone a la entrada la intervención estadounidense, porque hay una legislación internacional en la que la declaración de terrorismo implica que entre la intervención estadounidense, ¿no? No es casual que haya muchos republicanos actualmente en el Congreso de Estados Unidos llamando a que se declare al narcotráfico en México como terrorista, y eso permitiría la entrada de tropas, la asesoría, un papel muy activo de la DEA, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente lo que yo destacaría sería que esto aísla al gobierno de Noboa en el plan de la división entre los gobiernos más neoliberales y los esfuerzos progresistas que se están haciendo en la región, porque está obligando a que Correa
expulse, por ejemplo, a los presos colombianos hacia ese país, de tal forma que, lejos de entrar en conversaciones, en acuerdos político-diplomáticos, para ir a la raíz del problema del narcotráfico, que es un problema de origen social, ¿no? Y no estrictamente militar. Claro, tiene una componente militar, pero no nos podemos centrar única y exclusivamente en eso. Entonces, las medidas que están haciendo en México, por ejemplo, que ya renunció al plan Mérida, o en Colombia, que renunció al Plan Colombia, están generando nuevas actitudes y nuevas políticas para combatir el narcotráfico que en Ecuador van a tener una difícil aceptación. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Jaime Tamayo. Sí, bueno, para no repetir algunas de las cuestiones que ya planteó Jaime, creo que hay algunos elementos también que tenemos que tomar en cuenta. Por un lado está el éxito de Bukele, que está siendo retomado por varios gobiernos. Es decir, no es solamente un asunto militar, sino un asunto de reorganización de todo el sistema penitenciario de una manera, podríamos decir, prácticamente brutal, prácticamente militarizada, y que conlleva a lo que desde cierta perspectiva es una serie de violaciones a los derechos humanos, pero que por otro lado efectivamente logra resultados en términos de la reducción de la delincuencia, ¿no? El caso es que incluso gobiernos progresistas como el gobierno de Honduras lo ha pretendido retomar, aunque hasta ahorita no pareciera haberle funcionado. En el caso de Noboa, pues parece también ofrecer un poco esa alternativa. No me da la impresión que esté tomando el fracasado proyecto de Calderón en términos al menos declarativos. Sí se parece mucho, ¿no? Porque habla de una guerra. Claro. Habla de una guerra, pero ya también está planteando una serie de medidas de carácter penitenciario, etcétera. Y efectivamente a mí me parece terrible este asunto de estar a la delincuencia, de cualquier tipo de delincuencia, por más organizada que sea, no se le puede calificar de terrorista a menos que realice actos de esta naturaleza de acuerdo a la definición de las Naciones Unidas, que tiene que ver con atentar intencionalmente contra los civiles. La definición norteamericana es muy laxa precisamente para meter todo lo que se les ocurra y para incluso castigar a países que nada tienen que ver más que con diferencias políticas y sociales o económicas, como por ejemplo cuando quieren castigar más a Cuba, la meten en la lista de promotores del terrorismo, u otros países que lo único que hacen precisamente es enfrentar a los terroristas enviados por los Estados Unidos. Si hay un Estado terrorista es Estados Unidos. Pero bueno, el problema es que efectivamente esta calificación que muy fácilmente permite realizar acciones por encima de la Constitución y de los derechos humanos, pues también se corre este riesgo que señalaba Jaime, ¿no? Pero me parece que hay otro elemento también importante, es decir, en Ecuador se dio todavía en proceso electoral durante el gobierno precisamente de Lazo, el asesinato de un candidato viable, no necesariamente iba a ganar, pero era de los competitivos y que había asumido un discurso... Fernando Villavicencio. Así es, que había asumido un discurso anti-crimen organizado. Nunca quedó claro al final qué era lo que se proponía haber hecho, pero ni también cuáles son las verdaderas razones por las que se le ejecutó, a menos que algún día se agarren a los autores intelectuales. Pero eso nos muestra el nivel de penetración y control que tiene el crimen organizado en Ecuador, incluso en esferas muy altas, ¿no? Ese, digamos, es otro elemento que habría que tomar en cuenta en el contexto en el que Noboa realiza una serie de acciones que en un momento dado pueden, si logra algún impacto importante e inmediato, pueden ser vistas con cierta simpatía, porque es el Bukele, bueno, pues veamos simplemente el nivel de intención de voto que tiene en estos momentos, ¿no? Claro, sí. Entonces, no necesariamente los gobiernos más represivos y más antidemocráticos incluso, tienen un repudio social. Cuando esto da resultados y lo que la gente en ese momento ve como la principal demanda, que es el de la seguridad, pues a veces se renuncia a la democracia por esto, ¿no? Sí, es decir que Noboa intentó replicar el esquema de Bukele. No, yo digo que recoge una parte de Bukele, otra parte que
lo de Calderón, yo no diría exactamente que es de Calderón, es una imposición del gobierno norteamericano que Calderón la compró inmediatamente. Pero si nos vamos más atrás, el primero que metió al ejército a las calles Doctor, de manera muy cuidada fue Zedillo. Okay. Una pausa breve, regresamos para concluir en el siguiente segmento con este tema de Ecuador y luego adentrarnos al tema de Argentina y finalmente el conflicto en la Franja de Gaza. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Catalejo. Bueno, en 2023, el año pasado, Ecuador batió su récord histórico de homicidios con 7.878, de los que solo se resolvieron 584. El país pasó de ser un importante centro regional de almacenamiento, procesamiento y distribución de droga, lo que ha fortalecido a las más de 20 bandas criminales que operan en él, incluidos los cárteles mexicanos que ya tienen alianzas allá, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. El doctor Antonio Preciado Coronado. Estoy confundiendo con su hermano. Bueno, pues sí, es buena la confusión. Bueno, no, pues, me parece que este problema de la violencia y el deterioro del Estado tienen que ver muchísimo con lo que está sucediendo en Ecuador. Este dato que nos comentas de los pocos procesos que se llevan a juicio y toda esa corrupción que se dio en el sistema carcelario, pues son muy expresivos de ese abandono del Estado de todos estos temas, y lo que se busca ahora es una privatización al estilo justamente Bukele, ¿no? No van a tener quizá el mismo método de actuación, como lo hizo frente a las maras, pero creo que comentábamos en el descanso que acá se trata de un grupo armado con vínculos internacionales que no es tan sencillo como para enviar el ejército y someterlos. Sí. Hay un contrapoder que el narco está teniendo ahí y que tiene unas ramificaciones que llegan hasta Albania, que es donde ahora está haciendo la plataforma de distribución de los narcóticos hacia Europa oriental y occidental. Entonces, allí hay una cuestión muy importante. En cuanto al deterioro del Estado y la privatización, el tomar una medida de declaración de estado de emergencia y de grupos terroristas, 22 grupos que se han catalogado con ese mote, pues tienen también implicaciones presupuestarias. Hace una semana, más o menos, Noboa presenta un presupuesto en el que el nuevo esquema de seguridad compite con la política social. Y entonces, fuera de estar atentos a la raíz que implica el narcotráfico en el tema de lo social, pues ahora el presupuesto va a estar orientado a esa privatización de la seguridad pública y sin recomponer tampoco las relaciones entre los distintos poderes republicanos. Sigue siendo una dispersión, una corrupción muy marcada, ¿no?, que ya denunciaba Villavicencio, el candidato, y que la corrupción pues es un tema de primerísima importancia. Pero el tema de la privatización, por ejemplo, dentro de los planes para enero del gobierno de Noboa, está el comprar barcos cárcel, tenerlos a más de 150 kilómetros de la costa ecuatoriana para poder garantizar cierta seguridad en las fugas y demás. Pero también desde los barcos se pueden organizar las mafias. Y es una estrategia que tiene que tener más inteligencia, más raigambre en la cuestión socioeconómica y más efectos sobre la población. Y quisiera también comentar que este tema del antiterrorismo va también encaminado a criminalizar la protesta pública, los movimientos sociales. Y recordemos que justamente la Coordinación Nacional de Indígenas del Ecuador, la CONAIE, es una organización que ha jugado un papel muy importante en los procesos electorales y en la organización comunitaria de las luchas en defensa de la tierra. Y por último quisiera destacar que los problemas sociales por el modelo de desarrollo que se está siguiendo en Ecuador
encuentran también ciertos frenos. En las elecciones en las que llegó Noboa a presidente, lo que hubo fue también un plebiscito que decretó que la reserva del Yasuní, donde se encuentra uno de los yacimientos petroleros más grandes de Ecuador, se dejara como área de conservación, y también las áreas cercanas de Quito que se decretó que no son aptas para la minería. Entonces, un gobierno que ha hecho depender de la renta de las commodities, de la renta de la exportación de materias primas, pues va a estar en severas dificultades, y el gobierno actual no promete que vaya a caminar en un sentido diferente al modelo neoliberal más agresivo, más privatizador, más liberalizador y desregulador de las condiciones de trabajo. Bien. Muchas gracias. Bueno, lo que comentábamos en el corte precisamente era de que estos grupos criminales que mantuvieron como rehenes a los custodios en los reclusorios ecuatorianos le mandaron un mensaje al presidente Noboa diciéndole que aquí era totalmente distinto a lo que está pasando en El Salvador con Bukele, porque allá eran pandillas, mientras que acá en Ecuador son mafias. Entonces, que no iba a ser tan fácil hacer lo que Bukele está haciendo precisamente en El Salvador. Doctor Jaime Tamayo. Bueno, hay que recordar también el tamaño de El Salvador, ¿verdad? Sí. Y por un lado. Y por otro lado, el papel que está jugando Ecuador en el mercado internacional de la droga. Entonces, hablar de crimen organizado relacionado con el narcotráfico ya es hablar de organizaciones internacionales. Sí. No es solo de las organizaciones mexicanas. Esto va mucho más allá. Entonces, efectivamente, es algo, y lo ha planteado incluso hasta López Obrador en algún momento, que esto tiene que verse desde una perspectiva global, el problema del crimen organizado y en especial del narcotráfico. Entonces, esto, lo que hace Noboa, pues tiene que ver con medidas de inmediato, en el corto plazo, y también como consecuencia de la situación que se dio al inicio de su gobierno, como midiéndolo, ¿no? Pero obviamente una solución de mediano plazo tiene que pasar por dos vías. Una, son verdaderos acuerdos internacionales, no al estilo de la imposición de modelos gringos, sino de los acuerdos que, por ejemplo, plantea China al respecto, en el que sean a través de organismos internacionales y de la participación igualitaria de todos los países afectados, de acuerdo a sus intereses, por un lado, y por otro lado, obviamente, una política social que de alguna manera desfonde, que es lo que se planteó en algún momento en México, desfonde de carne de cañón al crimen organizado, porque entonces al tener solucionadas ciertas problemáticas sociales ya no es tan atractivo para algunos sectores sociales incorporarse en estas actividades, ¿no? En el caso de Noboa, pues no se ve ninguna de estas cuestiones, se ve como una cuestión meramente represiva que de momento puede solucionar, pero efectivamente esto va mucho más allá de sus propias mafias o crimen organizado interno, ¿no? Sí. Ahora, lo que está ocurriendo en Ecuador, con este tema en este bloque, lo que está ocurriendo podría replicarse en México debido a la penetración ya que tiene la delincuencia organizada en el país, los grupos de narcotraficantes. Pues, ¿podría? Yo digo que el caso de Ecuador no está yendo, y ahí coincido también con mi tocayo, el doctor Jaime Preciado, que de ninguna manera puede dejarse de lado el asunto de la corrupción, porque la corrupción genera impunidad. Sí. Y la impunidad pues garantiza precisamente esta situación. Incluso yo diría, las políticas neoliberales que fueron a desmantelar a los estados fuertes, crearon estados tan débiles que incluso en lo mínimo que debe garantizar un estado, que es la vida y la seguridad, pues ni siquiera eso están garantizando, ¿no? Y bueno, se ve en el caso mexicano muy claramente cómo esto se fue complicando a raíz del desmantelamiento del estado de bienestar, el estado autoritario, social autoritario, como se le quiera llamar, que venía de la Revolución Mexicana. Y otra cosa también en el caso de Ecuador, bueno, después de Correa, que había seguido una política social importante y que había incluso involucrado a comunidades y a grupos políticos como esta confederación de organizaciones indígenas, que sin ser propiamente correísta, incluso en algún momento juegan contra él, logra, digamos, responder a sus demandas, y entonces no se crean esos espacios. Porque además, recordando un poco, Ecuador en los últimos años ha tenido varios gobiernos que fueron derrocados precisamente por movilizaciones populares y especialmente indígenas. Ecuador es un país donde hay una alta proporción de indígenas, por cierto. Entonces, en este sentido,
si no se ve la reconstrucción del Estado con políticas sociales y se ve esto como una perspectiva global, internacional, pues a largo plazo no va a solucionar nada y sería un pésimo ejemplo para México. Ya tuvimos el fracaso de la política de Calderón, luego retomada por Peña Nieto, y que no sirvió absolutamente para nada, ¿no? Al contrario, agravó. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, ya volvemos. Bueno, gracias por seguir con nosotros en Catalejo. Iniciamos con el tema de Argentina, nada más en un solo bloque rápidamente, porque el ultraliberal Javier Milei, luego de ganar la elección presidencial en Argentina, pues decidió modificar o derogar mediante un megadecreto más de 300 leyes y normas, en lo que constituye un proyecto tan ambicioso como polémico para intentar desregular la segunda economía de Sudamérica. La devaluación del peso y otras 9 medidas anunciadas por el gobierno de Milei para hacer frente a la crisis en Argentina, pues dejaron muchas dudas y sobre todo mucha inconformidad ya en este país sudamericano. ¿Qué pasó en Argentina, doctor Jaime Antonio Preciado, cuando en campaña decían, pues que Milei está loco, pero los argentinos votaron por un loco? No, la verdad es que nos tenemos que preocupar por rehacer nuestros esquemas de interpretación de la política, porque lo interesante de esto es que gana una base social que lo sustenta, que se manifiesta en las calles, que genera pues una estructura para votar organizadamente. Y lo que está en el fondo, creo yo, son las propias contradicciones que genera este personaje, ¿no? Por un lado se propone, por ejemplo, el anarcocapitalismo, es decir, aparece como muy antisistema, y lo que está en el fondo es como negar que haya una capacidad de regulación del Estado como potencia pública, pero que siempre ha operado el Estado, aún en su propio esquema, pero para regular en favor de cierto grupo, de cierta clase dominante. Y ese es uno de los aspectos que sin duda se plantea como alguien antisistémico y que atrae, como lo comentábamos, a los jóvenes, ¿no? El voto, me comentaba mi tocayo Jaime Tamayo, es el 74% alrededor de los... El 70% de los centennials y el 54% de los millennials. El 54% de los millennials. Entonces estamos ante un fenómeno inédito y que lleva pues como una fuerza muy importante. La otra cuestión es la idea del liberal libertario, que esto está basado en la escuela austriaca, que dio pie a la doctrina neoliberal, pero a la cual no se suma ni siquiera Milei. Él se queda con los principios que están basados en el individualismo máximo, en el respeto a la propiedad privada y en una defensa de una libertad que es como relativa a la cuestión del comercio, sin concentración, sin regulación del Estado, un Estado mínimo, desaparecido, etcétera, sí, como él lo hizo al llegar, que destruyó alrededor del 60% de los ministerios, lo que acá conocemos como secretarías del gobierno, ¿no? Así es. Y yo creo que eso pues le da una fuerza ideológica muy dramática, muy de teatro, que ha convencido a una parte del electorado, pero que se está viendo pues con todo el paquete que presentó de más de 100 medidas en un solo decreto, que están pues ya causando muchos vaivenes, ¿no? Porque sobre todo por el lado de la clase trabajadora, pues está visto que este esquema es empobrecedor, es concentrador del ingreso y es contrario a las propias libertades que pregona, porque terminan finalmente los monopolios y los grandes capitales marcando las tendencias. Y por último, quisiera decir que el éxito también de Milei se debió en que encauzó todo el descontento que había contra la clase gobernante, contra el progresismo, contra la señora Kirchner, contra toda la herencia del proyecto, digamos así, de reformas
progresistas, y esto se constituyó en un discurso contra la casta, en donde pues entra la casta de los 100 últimos años, y ahí entra un revoltijo porque los propios aliados de Milei resulta que fueron parte de esa casta, y son ellos ahora los que están llevando adelante el programa que supuestamente Milei propone, y que ellos van a apropiarse con una muy fuerte regulación del Estado para lograr los propósitos que quieren tener. Muy bien. Gracias. De hecho, Javier Milei redujo los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Recortó más de 50% de los cargos jerárquicos de la política y 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. Es lo que hizo con su esquema de motosierra, ¿no? Así llamó ese esquema, además, la motosierra. Doctor Jaime Tamayo. Sí, bueno, yo señalaría como 3 características y luego explicaría también hacia dónde o cómo encontró una base social. Primero, yo creo que no es un ultraliberal, es una combinación de conservadurismo, porque incluso asume un lenguaje en algunas cuestiones de tipo prácticamente religioso. Él se asume como medio judío, una cosa ahí extraña, porque además no está claro que se haya convertido, pero bueno, juega mucho a apoyar a Israel, pero tiene un lenguaje en la cuestión familiar y todo esto. ¿No? ¿Perdón? Estuvo recientemente con los judíos. Sí, participa en eventos ahí religiosos, pero tiene un lenguaje, en algunas cuestiones parece hasta evangélico, ¿sí? El tipo Bolsonaro, en esa parte. Es también, neoliberal, pero ahí sí es ultra neoliberal, no liberal, porque precisamente llega al extremo de prácticamente pretender desaparecer al Estado en la regulación de todo, dejándole funciones mínimas. Y entonces supuestamente la sociedad o los individuos, porque además la sociedad no es vista como un todo organizado, ni mucho menos, son los que reharían la economía, etcétera, porque para él la economía es un desastre desde hace 200 años, etcétera. Pero es también profundamente autoritario. Eso choca con un supuesto ultraliberalismo, un supuesto ultraliberalismo, como serían, por ejemplo, los llamados libertarios norteamericanos, ¿no? Paul Ron y toda esta gente, que efectivamente sí plantean una visión muy individualista, pero también totalmente desvinculada de un Estado que interviene en otras cosas. Acá el Estado interviene para reprimir huelgas, para reprimir manifestaciones, ya entre sus iniciativas, que bueno, parece que van a ser tumbadas o están siendo tumbadas por el tribunal, entre otras, se le quitan los servicios sociales a quien va a manifestaciones o que toma la calle, ¿no? Por ejemplo. Es decir, eso es profundamente autoritario y, por otro lado, califica prácticamente o está empezando, digamos, a crear condiciones para crear una especie de ambiente represivo desde la sociedad, como fue en su momento el fascismo y particularmente el nazismo, contra ciertos sectores, ¿no? Empezó a haber gente que fue apaleada, ¿no? De la izquierda, cuestiones que no han sido, por cierto, sancionadas y que pareciera como dar pie para que se recurran a esas cosas. Pero lo más importante es que en un país, además, donde, y eso explica precisamente su base social, donde se había desarrollado tanto la memoria histórica, quizás el país que más la trabajó y que tenía toda una estructura social, incluso a través de las madres y las abuelas de Mayo, etcétera, ¿no? Y aparte de centros de estudio de la memoria histórica, museos, etcétera, pues resulta que él finalmente reivindica la dictadura al estilo Bolsonaro, quizás de otra manera, con una mujer que niega, además, que es negacionista incluso de que hubo represión, y que pone al mismo nivel a los guerrilleros desaparecidos y a las personas desaparecidas con los militares, porque entonces se habla de una guerra, sí, dice es una guerra sucia, pero de los dos lados, y todos eran iguales, un poco para bajarle también a esta cuestión. Y esa es la vicepresidenta. Y además en su gabinete, en áreas así muy delicadas, aparece gente que precisamente trae este discurso que reivindica la dictadura militar, ¿sí? Entonces, en ese sentido es un gobierno autoritario que chocaría con cualquier visión libertaria, ¿sí? De tal manera que incluso su discurso
eso que le llama anarcocapitalismo, ¿verdad? Que eso en el fondo pues es una verdadera contradicción, pero bueno. ¿A dónde llegó? Pues a los sectores muy jóvenes y jóvenes, muy jóvenes de 16 o 17 años que ya votan hasta los 24, que el 70% votó por él, y los millennials de 24 a 34, que en un 54% votaron por él. ¿Qué significa? Que son los sectores que no vivieron la dictadura, pero parece ser que no asimilaron lo que ha sido este proceso de construcción de la memoria histórica. Al final no les importa, ¿sí? Al final, sobre todo los más jóvenes, que son los que le dieron el triunfo, porque además se trata de un segmento que en términos demográficos es muy importante. Entonces todas las demás generaciones votaron contra Milei, pero estas dos generaciones, de manera mayoritaria y una absolutamente mayoritaria, le dio su voto, y pues son los que gobiernan. Yo, ¿qué diría? Pues eso muestra también un atraso tremendo en este tipo de generaciones, de ignorancia, de incapacidad y falta de conciencia para ver lo que significaba Milei y lo que les va a significar al futuro. Es que dicen, no, bueno, pero es que el futuro estaba muy incierto y muy... Bueno, es que ahora ya no hay futuro. Pues es que va a estar Tenían un mucho futuro más incierto, ahora ya no van a tener futuro, ¿no? Y lo están corriendo ya se ven muchos jóvenes que han sido expulsados precisamente de el trabajo en las oficinas de gobierno, porque vino un recorte ahí también muy fuerte del personal, ¿sí? Y todo esto pues es parte precisamente de esa política. Y lo otro es que les quitaron una serie de prestaciones y se las van a quitar de carácter social, desde cuestiones de paso al transporte público hasta la cuestión de la educación pública. ¿Será que todo se va a privatizar? Quieren aprender obviamente en carne propia, ¿no? Lo ocurrido, y no asimilaron la memoria histórica por eso. Así es. Hay una frase de Rodríguez Lapuente que decía que cada generación tiene derecho a cometer sus tonterías. Y yo digo, estos son ultra tontos, ¿verdad? Se excedieron en la tontería que hicieron esta generación. Pero bueno. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos a Catalejo. Bueno, gracias por seguir con nosotros en Catalejo. Entramos en el tema del conflicto en la Franja de Gaza, y lo más reciente es que Sudáfrica presentó una acusación por genocidio contra Israel, decisión que fue criticada por Tel Aviv. El país africano quiere que la Corte Internacional de Justicia detenga la ofensiva israelí contra Gaza. Sin embargo, esto no ha ocurrido hasta la fecha, y pues siguen ahí ocurriendo pues crímenes considerados de lesa humanidad. El doctor Jaime Antonio Preciado, ¿qué está ocurriendo en la Franja de Gaza? ¿Cómo está el momento? Y bueno, esta acusación por genocidio de Sudáfrica contra Israel, ¿tendrá de verdad alguna repercusión o todo quedará simplemente en una denuncia? Bueno, indudablemente que se trata de una iniciativa muy remarcable, que Sudáfrica, que quien ha vivido el apartheid, sí, está muy encarnada en su cultura ese problema, y está en la Corte Internacional de Justicia, que es una parte de Naciones Unidas y que pues tiene ya los muy malos antecedentes de que el Estado de Israel no ha respetado en un 99.5% las resoluciones de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, lo va a hacer, indudablemente el juicio sigue, los argumentos se presentan y se está debatiendo lo que está en el fondo del conflicto. Es decir, Israel lo que dice es, nos están revirtiendo los argumentos porque somos nosotros los que estamos defendiendo la cultura occidental, el detener al terrorismo de estos grupos islámicos, y somos nosotros los portadores de la democracia, ¿no? Y pues estamos viendo que no hay nada de eso en los actuales problemas, sino que por el contrario, dolorosísimamente lo que sucede en esa franja es que hay un genocidio que tiene unas informaciones espantosas de más de 28,000 muertes, de la mitad prácticamente niños, niñas, mujeres, y que esto ha significado una desaparición sistemática buscada por el gobierno de Israel,
en el que se trata de un supremacismo racista, en donde el ser árabe, el tener una religión y el tener un estatuto sin nación está permitiendo todas estas barbaridades. De ahí que esto pues, nos está llevando a comprender las causas milenarias de este conflicto y también las más recientes, de las de 1948, cuando se funda ese Estado, y que ha significado el no cumplimiento otra vez de lo que las propias Naciones Unidas, que son las que crean ese Estado artificialmente, las que imponen que se regrese los derechos a 700,000 palestinos que habían sido desplazados. Estamos hablando de 1948. Hoy esa población sería cercana a los 3 millones de habitantes, ¿no? Y esto quiere decir que un Estado que no cumple con el derecho internacional, que no respeta el derecho humanitario en las guerras, que no está dispuesto a asumir un alto al fuego en el que está cortándole el agua, los medicamentos, los alimentos a esta población, y que está con el pretexto de que mientras jamás exista, ellos van a seguir combatiendo, porque para ellos lo que justifica su intervención tan brutal, abruptosa, es que jamás se escude en la población, y por lo tanto la población es parte de esos bárbaros animales, ¿no?, que están destinados a ser borrados del mapa. Y ahí pues confluyen muchos elementos también religiosos, pero en el fondo el problema de Israel es que se creó como un Estado que ha ido incrementando la ocupación y que ha ido aumentando las medidas de apartheid, que significan la humillación y la exclusión y la cada vez mayor pena y dolor para el pueblo palestino, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Y esta ocupación lo que significa es que se dan el derecho de aumentar sus colonizaciones internas y además se dan el derecho a demolir las propiedades que existen en esos lugares. Y esto pues indudablemente que ha estado acompañado de una serie de medidas militares denominadas que plomo fundido, que una serie de nombres fatales que han significado la represión y el asesinato para este pueblo. Con lo cual tampoco quiero justificar que jamás haya atacado población civil y retenga todavía a 130 secuestrados, ¿no? Sí. Pero hubo un momento en que el propio Israel financió a Hamás para las operaciones de represión, pero contra los palestinos, ¿no? Así es, no solo la financió, prácticamente la creó, porque el objetivo era dividir un modelo, por cierto, que venía de Estados Unidos, es decir, crear estructuras más bien islámicas o religiosas, pues en este sentido, contra las organizaciones socialistas y laicas que en un momento tenían gran fuerza. A través de la OLP estaban organizados, entre otros, Al-Fatah, que es el grupo de Yasser Arafat, que encabezó la OLP, el Frente Democrático por la Liberación de Palestina, el Frente Popular por la Liberación de Palestina, un movimiento muy interesante encabezado por el doctor Habash, un cristiano ortodoxo marxista, que era el que le tenía, digamos, una perspectiva mucho más completa de lo que debería ser una Palestina democrática, única, donde vivieran por igual judíos, cristianos, ateos, musulmanes, que es el ideal, digamos, finalmente de la recuperación de Palestina. Eso implica que Israel no tendría razón de ser, porque ahí caben los judíos, pero no tiene sentido un Estado para judíos como para pagarles la deuda que la tienen los alemanes por el Holocausto. Porque entonces que les regalen un Länder, ¿no? Un territorio en Alemania, y ahí les paguen su deuda. Palestina no es como se plantea así como, es que la vuelta a Palestina. No hay nada que documente una expulsión masiva de judíos de la Palestina, por un lado. Por otro lado, lo que sí está demostrado es la existencia del pueblo palestino, por lo menos de 10,000 años, que ya eso no son
López Obradorizadas, está ¿cómo se llama? Hay una ciudad que se me está escapando el nombre, no me acuerdo. Una ciudad que es la primera urbe de la historia, conocida como tal, digo, porque quizás luego aparezca otra, pero tiene 10,000 años de antigüedad, ¿sí? Jericó. Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Tú que eres geógrafo urbanista, pues seguramente puedes abundar un poco más en eso, pero efectivamente se considera que tenía mínimo 100,000 habitantes, y estamos hablando de 10,000 años atrás, y ese es el pueblo palestino. ¿Sí? Entonces ese argumento de que eso era la tierra de los hebreos, pues tampoco es necesariamente cierto. Pero sobre todo, ya en 48 no tiene nada que ver, porque ya los palestinos estaban asentados ahí y había convivencia perfectamente, palestinos judíos, palestinos musulmanes, palestinos cristianos ortodoxos, palestinos cristianos de la iglesia armenia, o coptos, ¿no? Y vivían en santa paz, por decirlo así. Cuando se crea el Estado de Israel, entonces se pretende que ese territorio, que es la mitad, es el 60% de hecho, de Palestina, y solamente se les dejaba en esa resolución de la ONU el 40% a los palestinos, que además ahora es como el 13%, sí. Ese 60% ocupaba el territorio de los palestinos, donde vivían antes todos, y ahora iba a ser un estado para los judíos, ¿no? Lo cual, como digo, es una aberración, porque ¿cuál estado moderno y democrático cuando para empezar es un estado que además se ha profundizado como estado teocrático y religioso con las reformas que hizo Netanyahu y que formaron ya un modelo mucho más del apartheid sudafricano? Un Netanyahu, por cierto, que toda la vida condenó a Nelson Mandela incluso después de muerto, ¿no? Sí, bien. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos a la parte final de Catalejo, ya regresamos. Bueno, llegamos a la parte final de Catalejo. Bueno, con base a los informes más recientes, más de 28,000 palestinos muertos. Se han registrado ya en este conflicto, el 70% de ellos mujeres y niños, hay cerca de 60,000 heridos, miles más desaparecidos, presuntamente muertos, el 85% de la población desplazada, 1 de cada 4 personas tiene hambre y franjas de edificios prácticamente destruidos es lo que hay en Gaza actualmente. Y bueno, en este conflicto ya hay diversas manifestaciones en todo el mundo para que pare este genocidio contra los palestinos. Pero ¿hay visos de solución o esta denuncia de la ONU? ¿Ustedes creen que se resuelva? Sí, llevan muchísimos años este conflicto, 75. Prácticamente imposible, ¿no, doctor? No, definitivamente que es estratégica la solidaridad internacional. Recordemos el caso de Vietnam, que se convirtió en un frente más de batalla y que fue el aspecto que dio el punto de quiebre. Entonces, yo considero que la solidaridad internacional tiene mucho que hacer porque puede actuar al nivel interno de países que son importantes. Y el caso de Estados Unidos me parece que es clave para que termine con esa esquizofrenia en la que por una parte se le pide a Israel que deje de hacer bombardeos indiscriminados y por otro se le están entregando armas, recursos y potencial bélico de primera magnitud. Entonces sí, las vías de solución me parece que tienen que por una parte recoger el problema histórico, ¿no? Ahorita que mi tocayo hablaba de lo del problema de un estado o 2 estados, creo que ahí hay que entrar pues en lo que se ha logrado hasta este momento. Entonces, los acuerdos de Oslo fueron en 1993, si mal no recuerdo, y ahí hubo un primer intento de la solución de los 2 estados. Después vinieron 2 reuniones en Camp David, en Estados Unidos, de las cuales no emergió ninguna solución. Y finalmente los acuerdos de Abraham que se propiciaron con el gobierno de Donald Trump. Y esto pues lo que quería en realidad era sacar a los palestinos de la relación de Israel con los países árabes, cosa que pues es ya imposible, porque incluso países como Arabia Saudita está pidiendo que para su incidencia
tiene que entrar el problema palestino en el establecimiento de relaciones con Israel. De tal forma que hay ahí un panorama muy complicado, pero están también las fuerzas que empujan a la regionalización del conflicto. Y en esto, pues sí, claro que están todas las agresividades que tiene Israel, pero creo que también hay algo que tenemos que tomar en cuenta, y es el problema, digamos, del Islam político, que tiene, por un lado, la yihad islámica, que supone una guerra santa para la instauración de estados islámicos, y otro, el Estado Islámico mismo, el ISIS o Daesh, ¿no?, que implica la creación de un califato en distintas partes de Medio Oriente, y que eso también es nefasto, ¿no? Entonces, la presencia de fuerzas islámicas en este conflicto hay que verla con pinzas, porque hay, por ejemplo, rivalidades muy importantes en Al-Fatah y Hamas, que esas fueron claves para el problema de la lucha armada y de la concepción de la paz y de los dos estados. Bien, gracias, doctor Jaime Tamayo. Bueno, precisamente este asunto de Hamas, que efectivamente, como señalé, bueno, sí fue creado por Israel basándose en el modelo gringo de crear estructuras de esta naturaleza, como lo hizo en Afganistán, creando Al-Qaeda, ¿no? Incluso está demostrada la relación con la CIA de Bin Laden, o en el caso de Estado Islámico, ustedes revisen nada más cuántos ataques ha habido a instituciones, organizaciones o al Estado hebreo, judío o Israel por parte del Estado Islámico. Ni una sola, ni una sola. Entonces no es el enemigo. En el caso de Hamas también fue construido así. ¿Qué pasa con estas organizaciones? Bueno, finalmente se revierten como Frankenstein. Estados Unidos crea sus monstruos, hace sus Frankensteins y luego se les voltea, ¿no? Y en este caso, pues Israel creó Hamas precisamente para quitarle, para poner en guerra incluso a los palestinos entre sí, con una visión religiosa frente al Estado laico que señalaba que estaba en el proyecto de la OLP y sus organizaciones. Y en este caso, pues Hamas se volvió, ya por los que fueron ingresando con el discurso pro-palestino islámico, pues terminaron volviéndose contra Israel. Como Estado Islámico se volvió contra Estados Unidos o Al-Qaeda. Pero aquí, hay que tener muy claro, ese fue el origen. Lo otro es que este asunto del terrorismo, hay que ver quién ha practicado el terrorismo de Estado durante tantos años. Por un lado Estados Unidos, pero en Medio Oriente ha sido Israel. Ha sido Israel el que va y asesina incluso científicos, por ejemplo, en Irán, ¿sí? El que está bombardeando constantemente población civil e infraestructura civil en Siria. En Damasco acaba de atacar una zona residencial, matando incluso niños, ¿no? En Jordania, etcétera, ¿no? En Líbano, no se diga, pues provocó una guerra hace algunos años y otra vez pareciera encaminarse a eso. Entonces, en ese sentido, el terrorismo de Hamas, pues sí, es terrorismo, como lo han sido muchos movimientos independentistas, porque hay que ver quién es el colonialista. En este caso, el país colonialista o que ocupa el territorio de Palestina es Israel. Y aquí en México hay que recordar también lo que hizo el cura Hidalgo con sus seguidores en la Alhóndiga de Granaditos y aquí en Guadalajara. Pues en una visión actual, anacrónica obviamente, un anacronismo, hablaríamos también de un acto de terrorismo. Bueno, pues están enfrentando a los colonizadores con una violencia que es muy agresiva, pero no es lo mismo un grupo que lucha por la independencia de su país que quienes están colonizando, dominando y que además tienen una fuerza brutal. Se habla mucho de la posibilidad de que tenga armas nucleares Israel, pero por supuesto que tiene un armamento que ningún país de la región lo tiene. Y con eso están aplastando un pueblo que se defiende con piedras y con bazucas creadas prácticamente en casa, ¿no? Sí, muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco la asistencia a esta emisión de Catalejo. Doctor Jaime Antonio Preciado Coronado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio y Tocayo. Un gusto estar aquí Doctor con Jaime ustedes. Tamayo, como siempre, muy agradecido. Gracias. Muchas gracias, Toño. Igualmente, Gracias. un gusto estar con mi Tocayo. Muchas gracias a usted. Nos vemos, escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.